Voy a colocar ahí en el chat también, Ya varios han puesto ley, digamos. si leyó o no leyó, para llevar el control, ¿no? Si usted se habrá dado cuenta, pareciera que los estudios o el estudio fuera como en par de lecciones, ¿no? 6 y las 7, el 8, 7 y 8, 9 y 10, la 10 y la 11, y así pareciera que los temas van muy relacionados, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar. La semana pasada vimos el capítulo número 8, ¿sí? O la lección número 8. Y a la altura de esta lección, usted ya ha enseñado principios y verdades eh, más complejas de lo que las personas tenían. En cierta manera, usted le ha cambiado el chip a las personas en conceptos importantes como pecado, como pecado, ha cambiado el concepto de la muerte en la mente de las personas, ¿cierto? Y con cambiar esto ha cambiado también las consecuencias, como la condenación, ¿cierto? Básicamente, usted le enseñó a la gente que estaba condenada, ¿sí? Por eso decíamos que toca tener humildad en el proceso, eh, porque pues hay personas que tienen familiares y todo eso y pues no queremos desanimarles, ni queremos ser mordaces, ni incisivos, ni Insensible. insensibles pues en el proceso, ¿no? También hemos hablado de la esclavitud del pecado y este es un punto tal vez de este estudio que es muy importante que tengamos en cuenta porque las personas normalmente pues son más fáciles a entender la condenación. Y cuando ya entienden la obra de Cristo, pues de alguna manera se sienten libres y no le dan tanta importancia a esta en la santificación del creyente. Pero la idea es que vayamos hablando de la condenación y hablando de la esclavitud. Acuérdense que la esclavitud es el dominio, Ay, mucha ruta. el gobierno. Usted puede utilizar diferentes eh, terminologías, el gobierno. eh, Tenía otra palabra ahorita que me gusta, que me fue el gobierno, el sometimiento, ¿Control? el control que el pecado ejerce durante toda la vida del ser humano, ¿cierto? Desde su aparición. Básicamente lo somete día tras día, lo domina, lo gobierna, etcétera, etcétera. Hasta que no venga una fuerza superior, que es la que vamos a ver en la cruz, pero es muy importante que vayamos recalcando la esclavitud del pecado, muy importante, pues en el proceso. Así como toda lección está diseñada para presentar la condenación, es muy importante que nosotros hablemos de la esclavitud del pecado, ¿no? Entonces, usted le ha cambiado el chip a las personas en cuanto a la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y eso, eso, eso es mucho conocimiento o un conocimiento bastante denso. A la par con esto, usted ha hablado del infierno, ¿sí? Nuevo conocimiento, las personas no tenían idea del infierno de la manera como usted lo enseñó. Eh, un lugar donde no está la presencia ni la gloria de Dios, un lugar donde se va a sufrir, un lugar donde no hay retroceso. No sabemos a ciencia cierta todo lo que significa el infierno, pero sí hay unas características que presentan las Sagradas Escrituras que vale la pena tener en cuenta y que pues hasta ahora las personas
lo saben, ¿no? Mismo lugar que va a ser donde va a ser condenado Satanás, es el mismo lugar donde van a estar las personas o los hombres, ¿no? La humanidad. No es que Satán la roba. No es que él sea el gobernante, sino que ahí van a ser castigados, ¿cierto? En el infierno. Entonces, eso es algo nuevo que se le ha introducido en la mente a las personas en tan solo 8 lecciones, y eso es mucho conocimiento. A la par de esto, también ha hablado de Dios, ¿cierto? Ha empezado a mostrar parte del carácter de Dios con el tema del juicio legal, donde prácticamente lo que estamos entendiendo con el juicio legal es que la decisión que toma el hombre en el jardín del Edén pone a Dios en una encrucijada, pone a Dios en un punto crítico, un punto difícil, donde por el amor que le tiene a la criatura, él quiere dar una salida, pero su justicia, su carácter recto, exige que realmente se pague, ¿no? Entonces es muy importante y también ya para entonces Dios ha dado los primeros pines con el tema de la promesa. Entonces, en cierta manera, estos son conceptos de esperanza, conceptos de Dios, del carácter de Dios, del carácter del amor del Señor, ¿no? No solamente condenación, sino vamos acá, ¿no? Entonces, estos son los, digamos que básicamente estos conceptos se van a repetir en el desarrollo del estudio a través de la historia que vamos a ir contando, de diferentes maneras, de diferentes formas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que sucede así. Porque el ser humano, los valores espirituales o los principios espirituales son muy fácil que el ser humano se le borren, se le vayan. Eh, no es el tema de culpar al ser humano, sino que de alguna manera el pecado y todo el tema del mundo, el tema de Satanás, la guerra que vive, la conquista de la mente humana, pues la meta va a ser no permitir que la verdad llegue, ¿no? No permitir que la verdad realmente haga mella, ¿no? Eso es como yo lo ponía, lo estaba tratando de ver de la siguiente manera. Cuando usted enseña la lección número 8, aunque usted no lo crea, aquí dice pecado, ¿sí? Digamos que usted enseñó una parte y hasta ahora empieza a notarse esa verdad, ¿no? Y a medida que avanza, ¿cierto? A medida que avanza, esa verdad se va a ir enfatizando un poquito más y va pasando y se va a enfatizar un poquito más hasta que finalmente, a medida que la historia va transcurriendo, va pasando, entonces en algún momento esa verdad va a estar mucho más clara en la mente de la persona, ¿no? Entonces, a través de la historia, a través de la repetición, a través de el trabajo que vamos a hacer de verificar, esa verdad se va a ir asentando, asentando, asentando. No es que queramos ser incisivos en el tema, sino que básicamente las Sagradas Escrituras pareciera estar armadas de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir repitiendo, 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 fortaleciendo, pues estas verdades que son muy importantes realmente para entender la salvación. A menos que alguien entienda el problema en el que está, pues va a ser muy difícil que comprenda la salvación. Entonces, básicamente, esto fue lo que hicimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada le cambiamos la mente a las personas, ¿sí? De una forma sencilla, de una forma sutil también, de una forma histórica, conforme Dios lo va enseñando en el tema. En el proceso, debes entender que hay palabras que en el cronológico no se usan, ¿sí? Todavía, ¿sí? No usamos a Jesucristo, palabras que no usamos todavía, ¿sí? Porque la historia no lo muestra. No usamos Jesucristo, no porque Jesucristo no sea importante, sino porque lo vamos a ir formando en la mente de las personas desde la promesa. O sea, vamos a ir como escalando esa verdad, vamos a ir fortaleciendo esa verdad. Después viene la simiente, ¿cierto? Después ya va la simiente, después ya viene con Abraham, viene con Isaac, viene con Jacob, viene con, con David, etcétera. Después ya viene el Cordero
el Cordero del Sacrificio. Entonces, aunque no mencionamos a Jesucristo, nosotros vamos a ir mencionándolo en el orden en que las Sagradas Escrituras lo van presentando para que usted como maestro no se estrese de que no está hablando de Dios. No, usted está hablando de Dios, solo que lo va hablando en el orden de la historia. Y usted puede estar tranquilo que está expresando lo que la persona necesita a medida que usted avanza en la historia, ¿no? No es que usted esté sacando a Dios de la escena, no. Es que el cronológico no habla de Dios, no habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es lo más importante, no. Toda la historia gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, pero lo vamos a ir armando en la mente de la persona de la manera en que creemos la Biblia, pues lo va hablando, ¿no? Digamos que vamos a ir aumentando cada día más y más el conocimiento, pues, en la mente de las personas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Aló? En el día de hoy, Hola, gordita, ¿cómo está? en el día de hoy, vamos a hablar de la lección 9 y 10. Entonces, vamos a colocar aquí la lección 9 y 10. ¿Sí? Que son lecciones muy importantes. La lección 9 es túnicas de pieles. Caín y Abel. ¿Cierto? Y también está Génesis 5, que es el tema de la muerte física. Y la otra viene el arca de Noé. Bueno, la lección número 8, nosotros hicimos una presentación de cómo lo haría yo, porque me parece que es una de las lecciones cruciales, aunque todas son muy importantes, la lección número 8 es una lección crucial. Entonces, digamos que lo que hicimos la semana pasada fue cómo lo hago yo y después explicar paso a paso lo que toca tener en cuenta, ¿cierto? Solo con esa lección, pero me parece que es muy importante hacerlo de esta manera. Muy posiblemente la ley también vamos a hacer algo así y muy posiblemente la lección 24 vamos a hacer algo así. Pero el resto de las lecciones usted tiene que venir con la mente de que, bueno, en esta lección se va a hablar de esto, en esta lección se va a hablar de aquello para que podamos de alguna manera progresar en el proceso del estudio y que yo le pueda ayudar en las cosas de la manera como se hizo la lección, qué cosas debemos tener en cuenta, qué cosas estamos corrigiendo, dónde no meterse en problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que usted lo tenga, pues, ahí en cuenta. Muy bien. Entonces, esta lección, voy a ponerla acá, la lección 9, ¿sí? Y voy a poner aquí la lección número 10. Entonces, en esta lección, ¿sí? Básicamente, nosotros tocamos túnicas de pieles, pero voy a ir armando el conocimiento de esta manera, túnica de pieles, eh, Caín y Abel, y aquí vamos a colocar Génesis 5, que es básicamente la muerte física. Digamos que la lección está armada de esa manera. Y de hecho, también cuando yo lo explico acá, también la idea es que usted aprenda a hacer el mapa mental de cada lección para que sepa qué es lo que va a armar en la mente de la persona. Nosotros vamos a armar 2 lecciones, pero realmente la idea es que usted vaya lección por lección, ¿cierto? Pero ¿a dónde queremos apuntar con la lección? Entonces, en esta lección ya se introduce la idea del sacrificio, ¿sí? O el derramamiento de sangre, que es muy importante. O sea, aquí ya empieza a darle forma a la solución a través del sacrificio y el derramamiento de sangre. Digamos que aquí se establece el sacrificio. Establece el sacrificio. Por eso es muy importante hacerlo, pues como lo tenemos en la lección, para que la gente entienda que sí que las túnicas de pieles no es simplemente un sistema que Dios hizo para arroparlos, para abrigarlos, sino que Dios les está transmitiendo de una manera sencilla, con una necesidad sentida que ellos tienen, pues la necesidad del sacrificio, ¿cierto?
Entonces es muy importante. Y obviamente cuando estamos hablando del sacrificio ya empezamos a hablar del Señor, pero a través del sacrificio. Con Caín y Abel, ¿sí? Mira que con Caín y Abel básicamente empezamos a hablar de justicia o de Abel como justo y eso va a ser muy importante. ¿Cierto? Eso va a ser muy importante porque en esta verdad se reafirma el sacrificio, se reafirma mucho el sacrificio y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hablamos de Caín y Abel, el énfasis no es Abel, el énfasis es, perdón, el énfasis no es Caín, el énfasis es Abel. Y pues el punto decisivo de Abel es Hebreos 11, vamos a ir a buscarlo. 11:4 al 7. ¿Hebreos qué? Hebreos 11. 4 al 7. Hebreos 11, del 4 al 7. Dice, ok. Dice, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿cierto? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces ya, mira que estamos hablando de Caín y Abel, pero como estamos tocando el pasaje de Hebreos 11, usted ya está introduciendo términos como justo, ¿cierto? Y usted ya está brindando una esperanza de que hubo un hombre, en este caso Abel, que fue justo, pero fue justo por el sacrificio que hizo. Por se reafirma ese sacrificio, se confirma el tema del sacrificio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y acuérdese que es una historia que usted está contando. Entonces, usted va a ir suave. Hay cosas nuevas para las personas, cosas que les van a llamar la atención, ¿cierto? En el proceso, pero usted está, por un lado, poniendo la parte fea, la parte de la condenación, la parte de la esclavitud, la parte del pecado, todo el tema de la muerte, pero por otra parte, usted está equilibrándolo con esperanza, ¿no? Ahorita vamos a hacer otro cuadrito para irlo entender, para irlo entendiendo. Entonces, aquí ya usted está hablando de que Abel era justo y está utilizando una historia, está contando pues una historia en el proceso, ¿sí? Eh, Fíjense que Hebreos, capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y la gente dice, no, fue que Abel creyó. ¿Sí? No, es que porque Abel creyó, Dios lo hizo justo, pero no es el tema, no es como la gente piensa de esa clase de fe, sino que Dios establece el sacrificio, Abel va de la mano con Dios en el tema del sacrificio, pero tanto las túnicas de pieles como el sacrificio de Abel siempre estaban la simiente prometida. La simiente del Salvador. ¿Por qué la simiente del Salvador? Porque estos eventos recordaban, claro, las túnicas de pieles, la paga del pecado es la muerte, y usted lo está haciendo de una forma bastante sencilla, y aquí ya establece el sacrificio, pues, del animal, ¿no? En ese tema. Y bueno, ahí está toda la historia, no me voy a extender en el tema de la historia, sino que usted está amarrando unas verdades, unas historia muy sencilla. Y así como está hecho en la lección, pues si usted encuentra una manera más sencilla, más óptima de darlo, pero la idea es cumplir ese tema, ¿no? Ese tema. Entonces, esto va a ser muy importante. Fíjense que, de alguna manera, eh, se centra el tema de la salvación, el tema de la justicia, se centra en algo que manda a hacer Dios. ¿Sí? En algo que Dios manda hacer, que es el tema, pues, del sacrificio, va a ser muy, muy importante
pues en el proceso, ¿no? No es porque ellos realmente tengan la solución o la salida al problema, sino es porque ellos son mandados a hacer algo y demuestran realmente la unión con la simiente a través de lo que se hace. Entonces, usted está presentando una historia muy sencilla, pero algo está ocurriendo pues en la mente de las personas, ¿no? Ahí va con el tema de las personas. Y aquí, fíjense que aquí amarra otra verdad, pero en cuanto al carácter de Dios, porque esta parte me encanta mucho en el 5 porque la muerte es una realidad, realmente la muerte existe, pero, ¿sí? Hay una excepción ahí muy chévere que me encanta ahí en Génesis capítulo 5, pero la muerte es una realidad para el ser humano, excepto que Dios intervenga. Entonces, esa parte me parece muy bonita, pues, del tema de la muerte, ¿no? Y es una historia muy sencilla, se cuenta, pero usted le pone la dirección que es y la gente lo va, pues, ir aprendiendo, ¿no? Pues, en todo el proceso. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en esta lección? Tengan en cuenta con el sacrificio de los animales. Las personas actualmente son muy, bueno, y no quiero ofender a nadie ahí, perdóneme si ofendo a alguien, pero las personas tienden a humanizar los animales, las personas tienen actualmente una inclinación particular por los animales y he experimentado que cuando he dado esta clase, la gente se toca cuando le dice uno que el sacrificio de los animales, ¿sí? Y el tema es un poquito complejo, ¿no? Es tener sensibilidad, orar al Señor y pedir al Señor que les dé sabiduría de cómo manejarlo. A veces porque, pues, las personas se sienten, ¿no? En el tema, ¿no? Estamos hablando de este tiempo, estamos hablando de ahora, estamos hablando de ese tiempo. ¿Cierto? Entonces, pues en el proceso. Ahora, como las lecciones van enlazadas y usted conecta con el arca de Noé, ¿sí? Entonces, básicamente termina como esta parte y empieza el tema de todo lo que es el diluvio universal y la muerte física, pues, del ser humano, o sea, el juicio sobre el ser humano por causa ya del pecado. Entonces, fíjense que aquí se habla de la muerte, aquí ya se establece que el ser humano ya no es eterno, sino que muere, pero aquí ya viene un juicio más complicado que es sobre toda, pues, la raza humana. Y fíjense que va enlazando, ¿no? La lección va enlazando porque dice que Noé era justo. Entonces, fíjense que tenemos que Noé era justo y tenemos que Abel era justo. Entonces, fíjense que cómo usted va enlazando verdades que usted va enseñando a través de la historia. Usted cuenta la historia como está, pero la historia misma le va a ir armando verdades en la mente de la persona. Justo, justo, ¿cierto? Y esa parte va a ser muy importante. No voy a repetir la lección del arca de Noé. Ahorita voy a hablar de las cosas que deben tener en cuenta del arca de Noé, pero fíjense cómo Dios está desarrollando la historia, ¿sí? Dios cómo va a ir desarrollando poco a poco la historia. Usted va contando, usted va sembrando, pero cada cosa va a ser importante, pues, para las personas, cada principio. Hay una salida, solo hay salida si viene de Dios, y esa es la manera de Dios, y aquí la muerte es una realidad, pero Dios puede intervenir pues en todo el tema de la muerte, y eso, sí, va hablando, y realmente es información bastante compleja, bastante densa, como dicen hoy día los jóvenes, pero a través de esa historia bonita usted la va a ir sembrando. Entonces, solamente les quiero mostrar lo que usted está haciendo o lo que Dios está haciendo todo. Dios está haciendo a través de su merced en la mente de las personas. ¿Sí? Usted está cambiando la manera de pensar de las personas de una forma sencilla a través de la historia bíblica, ¿no? No se sienta forzado a adelantarse, ve despacio. De pronto la gente dice, ay, sí, ese sacrificio es el sacrificio de Cristo. Entonces usted le dice, sí, bueno, más adelante vamos a mirar cómo funciona, ¿cierto? No se quede ahí porque a veces, en alguna ocasión, yo enseñé el cronológico a un grupo de líderes y ese líder estaba
enseñándolo a otra persona, y cuando llegó al sacrificio de Abel, ya habló de Jesucristo y presentó a Jesucristo, ¿no? Y pues cuando la mente está preparada, vaya y venga, pero empezando, y muy posiblemente no hizo la de introducción, es muy repentino hacerlo sin ir mirando que el pecado, que la muerte, que todo eso esté bien presente en la mente de las personas, ¿no? Entonces, listo. Ahora nos vamos a ir un poquito acá para la lección número 10, la voy a hacer enlazada. Solamente que quería que mirara cómo se van encadenando, se van Desarrollando las dos. desarrollando, uniendo, pues cada lección, ¿no? En el proceso, ¿no? Am, he encontrado en el tema del sacrificio que algunos piensan que en las túnicas de pieles no se establece el sacrificio del cordero, pero realmente, pues, confirmado con Hebreos capítulo 11, versículo 4 a 7, definitivamente, la única ofrenda que hizo Abel fue el sacrificio. Y no tenemos más información de Abel, así que nosotros no podemos suponer cosas. Nosotros partimos de lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿sí? Y no hay campo a veces para suposiciones, por eso no hay tanta información de Abel. De Abel solamente hay que él presentó el cordero, lo más gordo de ellos, y que murió o que lo mataron, ¿cierto? Y Hebreos 11, que dice que por esa ofrenda él demostró que era justo. Y lo único que nos conecta con esa ofrenda, pues es las túnicas de piel. No tenemos ninguna otra información. Entonces, no, no podemos, pues, ampliar más allá o suponer o adicionar cosas que de pronto no están escritas en la palabra del Señor, porque ahí tendríamos un poquito de problema, ¿no? Aquí volviendo al tema del arca de Noé, ¿qué hemos aprendido en los últimos años? Y tal vez hay cosas que no están en la lección. Estas se las cuento yo porque no hemos hecho corrección de esta lección en particular. Nos falta hacer una revisión y eh, 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 este, am, cambiar algunas, adicionar algunas verdades, pero vamos a ir trabajando la idea eh, en un equilibrio de Dios justo y Dios amor. Digamos que esta es la nuevo cambio que me parece que es muy importante que usted vaya caminando de esa manera. Va a ir armando el Dios justo a través del pecado, a través de la muerte, a través de la paga del pecado, la muerte, a través del sacrificio, el Dios justo, pero también tenemos que ir armando a medida que avance el Dios amor, el Dios que va armando una salida, el Dios que va dando una promesa, el Dios que en medio de un juicio da una salida. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos armando para ir entendiendo el tema del Dios de amor. Es muy importante de la lección número 10. En esta lección vamos a construir el concepto de gracia. Entonces, usted va a construir el concepto de gracia desde cero. Y es la primera vez que va a aparecer el concepto de gracia porque dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así que usted va a construir correctamente, desde mi punto de vista, ¿cierto? Va a armar correctamente ese concepto, pues, de gracia, ¿cierto? Dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice así el término, ¿verdad? Pero en el 9 dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, perfecto, en sus generaciones con Dios camino Noé. Entonces, póngale cuidado cómo vamos a armar el concepto de gracia y cómo lo vamos a hacer, pues, con esa lección. La lección dice que Noé ya era justo. Y este justo halló gracia. Una de las equivocaciones que de pronto vicios o que nosotros traemos del tema de la gracia es que la gracia se le da a alguien que es
pecaminoso, pecador en cierta manera, en ese sentido de, de No, enemigo del Señor, ¿no? Y ojalá si usted tiene preguntas en cuanto al concepto, me va preguntando. Pero, ¿cómo lo vamos a armar? Resulta que Noé es justo, pero pasa algo con Noé. Aunque Noé sea justo, quiere decir que, fíjense que justo Abel, eso quiere decir que él se presentó igual que Noé, igual que Abel delante del Señor, era justo, pero Noé, aunque era justo, él no podía este, mantener viva la especie, llamémoslo así, la especie del ser humano. En primer lugar, no podía, ¿sí? Él no podía sobrevivir al juicio. Y él no tenía el conocimiento para una salida. Entonces, estas son las incapacidades de este varón justo. No está diciendo que no sea justo, solo que no, frente al juicio que se avecina, Noé no puede, está inhabilitado, está incapacitado, no tiene el conocimiento, no tiene el poder de evitar que sea eliminada la especie humana. No puede, ¿cierto? Y cuando hablamos de gracia, dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué significa? Que Noé, de alguna manera, Dios lo mira, ¿sí? Y le da la salida como tal, ¿sí? En lo que él no podía, Dios le da la salida, ¿sí? Entonces, fíjense que la gracia siempre se va a manifestar en medio de una necesidad, pero no cualquier necesidad, una necesidad en medio de incapacidad. O sea, que no se puede, el hombre no la puede por ningún medio, la puede proveer. Y de esta manera es Dios quien provee la salida, la gracia. Por eso decimos que la gracia es la provisión de Dios en medio de la incapacidad. Por eso dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Solamente con la gracia de Dios, Noé podía mantener viva la especie, podía realmente mantener la promesa divina, ¿cierto? Y se podía, pues, salvar. Si miramos la gracia de esta manera, pues, se la enseñamos a las personas. Entonces, bueno, él podía salvarse de ese. No, no podía. No estamos hablando, en el caso de Noé, no estamos hablando de condenación, estamos hablando de mantener viva, pues, la especie. En cambio, ya mirando la justicia de Dios en el equilibrio, en la justicia de Dios, el hombre sí va a ser eliminado, la humanidad, el resto de la humanidad sí va a ser eliminada por el justo juicio del Señor. Otra cosa muy importante cuando hablamos de la gracia es que dice que al Señor le dolió en su corazón. Y eso nos muestra un Dios sensible, un Dios que no es simplemente ejecute la justicia y ya. Es un Dios que le duele su creación, le duele su criatura, le duele la situación en la que llegó a parar el hombre. No que Él los haya puesto en esa situación, sino que le duele la situación en la que llegó a parar el hombre. Y por eso es muy importante hablar de esas cositas allí. Sí, hablamos del juicio que va a venir sobre la tierra, pero hablamos de esos aspectos bonitos del carácter de Dios y de esa manera vamos caminando, equilibrando la justicia de Dios y el amor del Señor. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta ahí. Digamos, con respecto a la gracia, ¿con qué pasaje se puede soportar como ese concepto? Algo así. Pues
Pues si nosotros no, lo necesitamos demostrar, lo podemos demostrar de varias maneras, ¿sí? Por lo menos dos ejemplos más que se pueden usar para la gracia. Noé, el contexto de Ruth, también es muy importante porque dice que Ruth halló gracia ante los ojos de Booz en el pasaje. No les voy a mandar, si necesitan los pasajes se los envío. Pero dice que Ruth halló gracia ante los ojos de Booz. Ustedes acá saben que Ruth era la moabita. Ruth se quedó con Noemí y le dijo a Noemí, tu pueblo será tu pueblo y mi Dios será mi Dios. Ella se fue a trabajar para sostener a Noemí. Ella hizo al Dios Jehová, lo hizo su Dios como tal. Ella fue obediente, ella fue pulcra, ella se cuidó y en ese proceso es que haya gracia ante los ojos de Dios. Entonces, fíjense que Ruth no era cualquier persona cuando halló gracia delante del Señor, solo que ella no podía sobrevivir, ella no podía ser rescatada, ella no tenía el poderío, no tenía el conocimiento tal vez, no tenía la oportunidad de realmente recuperar la posición que Noemí debía tener, que le habían brindado pues los hijos de Noemí, no se podía, por eso necesitaba un rescate y esa parte es muy importante. Es vos quien rescata a Ruth, pero Ruth no es una pecadora que está haciendo cosas malas o es una pecadora en el sentido de que porta el pecado, pero si usted mira sus acciones, es curioso que halló gracia pos esas acciones. No acciones malas, sino acciones buenas. No sé si me hago entender. Entonces, cuando hablamos del término gracia, cuando la gracia está se manifiesta el tema de la gracia o la manera como funciona la gracia, funciona es en medio de la incapacidad. Por eso nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, porque no éramos capaces de pagar, no éramos capaces de salvarnos. Por eso tenemos que armarla de esa manera, para que la gente la entienda de esa forma, porque a veces confundimos la gracia. Confundimos la gracia como un sistema eh, eh, malsano de que Dios tiene que, o que por alguna razón Dios me va a dar, pero no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Por eso la predicación es por gracia, porque yo no puedo enterarme de la obra del Señor y Él me la da, por así decirlo. ¿Sí? Pero la gracia está fuera en sí mismo de la justicia. O sea, en cierta manera, la gracia es más la manifestación del amor de Dios que de la justicia, porque no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el carácter proveedor del Señor. De hecho, otro de los significados de la gracia es que Dios se complace en dar la salida. Y eso es otra parte muy importante que tenemos que enseñar de Dios, ¿no? Entonces, por eso estamos armando, desde aquí empezamos a armar ese concepto de gracia. ¿Cómo lo armamos? Otra vez, con Noé justo, es una persona justa, pero que no puede, no sabe o no tiene los medios para realmente salvarse o salvar a otros, y Dios entonces da la salida del arca, ¿cierto? Dios da la salida del arca y Dios lo salva prácticamente, y así vamos armando ese concepto de gracia, ¿no? Otro ejemplo es Jesús. También Dice que Pablo. Jesús halló gracia, ¿sí? Dice que fue creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo Jesús, cierto? Iba a hallar gracia. Desde ahí empezamos a cuestionar el tema de la gracia. ¿Qué es realmente la gracia del Señor, no? O sea, ¿cómo funciona? Otra vez, no es que Dios no ame el incrédulo, no es que Dios no ame el enemigo, Dios lo ama, solamente que las palabras tienen un uso correcto en medio de cada contexto, y es bueno irlo aprendiendo. No sé si me hago entender. Entonces, en Noé, nosotros comenzamos a armar el concepto, pues, de gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si partimos de que la fe es la obra de Cristo,
Nadie más podía hacer esa obra para salvar. O sea, nosotros estamos incapacitados para llegar a hacer una obra tan colosal como esa. Pero es que por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de la obra consumada por todo lo que Jesucristo hizo. No hay otra forma. Esa es la forma de que vamos a ir entendiendo, pues, la gracia del Señor. Claro, también está la gracia para la vida diaria, pero eso es otro tema. En este tema estamos hablando de la gracia para el tema de la salvación, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir armando de esa manera. Preguntas. Iba a decir que hay otro ejemplo de gracia, como es el de Pablo, ¿no? En el pasaje ese de bástate mi gracia también, la capacidad de Dios en medio de su debilidad, ¿cierto? Sí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces es una capacidad dada por Dios. Obviamente para la santificación es esa capacidad dada por Dios en aquellos lugares donde somos incapaces, ¿no? Donde entendemos, de alguna manera Él nos hace entender que somos incapaces. Pero digamos que incipientemente o de una forma sencilla vamos construyendo la gracia con Noé. Enseñarla de esa manera nos va a ayudar más adelante que debemos tener cuidado con Noé, con la lección de Noé, el tema de los demonios. Muy importante. La mayoría de las interpretaciones bíblicas dicen que en el capítulo 2, en el Génesis capítulo 6, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Sí? Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, algunos dicen que realmente los gigantes de la época era porque demonios, ¿sí? Demonios, eh, demonios, de alguna manera, habían tenido relaciones sexuales con el ser humano y entonces de ahí habían salido eh, esos gigantes, ¿no? Entonces, voy a escribirlo mejor. Mis matachos a veces no comunican, que demonios, algunos piensan que demonios con humanos, entonces daba otra especie acá, ¿cierto? Que eran gigantes. Esa es una de las interpretaciones que hay, ¿cierto? Otra interpretación es lo mismo, pero ángeles. Unos ángeles buenos, ¿sí? Eh, que tienen sexo con los humanos y de ahí salen gigantes, ¿no? Esa es una versión muy eh, griega, ¿sí? Eso es una idea muy griega, en el sentido de que el Dios tiene relación con el humano y sale un semidios. Pero, pues, usted tiene que presentar algunos argumentos, ¿no? Y quiero ayudarle un poquito con el tema de esos argumentos. En el libro de los evangelios, y usted de hecho enseñó ya en la lección número 5 que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, los ángeles no se pueden reproducir, ¿sí? No tienen esa bendición humana de la reproducción, ¿sí? Ni se casan ni se dan de... Hay algunos teólogos muy conocidos que dicen que sí eran demonios, en primer lugar. En segundo lugar, no hay ningún otro precedente en las Sagradas Escrituras, no hay precedentes en las Escrituras de algo así, ¿sí? No hay
Eso solamente pasa en la película de, de un exorcista, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre. ¿Alguien se acuerda? Que un ángel, creo que era Gabriel, tenía un hijo, el hijo del demonio, ¿no? Y también hay otras películas que hablan del tema, pero no hay precedente. O sea, en las Sagradas Escrituras no hay otro evento que hable de ese tema. Por la ley de de los tres testigos, o sea, las interpretaciones bíblicas obedecen a una ley que se llama la ley de los tres testigos. Para que una verdad sea verdad, debe mantenerse en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las cartas, en los evangelios y cartas apostólicas. O sea, nosotros tenemos tres testigos. En el Antiguo Testamento, en los evangelios, en el tema de Jesús, obviamente, nuestro Señor Jesús, y en las cartas apostólicas. Y solamente ese evento está registrado en Génesis capítulo 6. No hay otro evento, un precedente para hablar de ese tema. O sea, no hay nada más. ¿Sí? En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se ve, se manifiesta de alguna manera que hubo una raza de seres humanos o que de alguna manera, si los demonios se acercan a las personas, pueden tener sexo y pueden tener relación, procreación. Eso no existe. Eso no existe. Y pienso que en tercer lugar, que me parece muy importante, ¿sí? Solo, solo, solo el milagro del Espíritu Santo pudo hacer eso en el caso de la encarnación de Jesús. ¿Sí? Eso le quitaría de alguna manera fuerza a la encarnación de Jesús, porque solo la divinidad podía dar vida de esa manera. ¿Sí? No hay otro evento. ¿Sí? Y además que el pasaje dice que ya habían gigantes, el 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y luego dice, usa el tiempo que usa Isaías, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta. Hijo de Dios es una palabra que se puede usar para los ángeles, pero hijo de Dios también es una palabra que se utiliza para los que siguen a Dios. ¿Sí? Es normal. ¿Cierto? Se usa para los ángeles y también para los hijos de Dios. Hoy en día nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? En la Biblia se reconoce que los que siguen a Dios son hijos de Dios. Entonces, muy posiblemente los hijos de Dios, y por el precedente bíblico, que la única genealogía que queda es la de Set, entonces los hijos de Dios son toda la descendencia de Set. ¿Sí? Porque no hay otro. No hay más recursos ni elementos para hablar de otro tema ahí. No sé si me hice entender del tema de los demonios. O si alguno tiene una duda. A veces nos da miedo un poquito ese tema porque a veces pensamos que no hay recursos para demostrarlo, pero sí hay recursos para demostrarlo. Sí creo, desde mi punto de vista sí creo que hay recursos para demostrar que definitivamente no son demonios, ¿no? Dios no hizo eh, los ángeles con ese tipo de capacidades, ¿no? En el proceso. Que una persona está poseída y que tuvo relaciones con otra persona, sí, pero la física y la química es química si un hombre y una mujer tienen relaciones humanas o hay un tema de una inseminación in vitro, pues eso se puede dar, pero se necesita la información del hombre y de la mujer. Tal vez más adelante, ¿sí? Con todo el tema de la clonación y toda la cosa, vamos a ver cosas eh, diferentes, pero por el momento es lo que entendemos y siempre la información humana da vida humana, ¿no?
y es lo que yo entiendo en mi proceso. No sé si tenemos dudas o inquietudes en cuanto a la lección número 10. ¿Alguno de ustedes ha encontrado algo curioso, particular, que pueda compartir cuando ha estado enseñando o cuando estuvo aprendiendo? Entonces mira que las lecciones se van conectando unas con otras. Ahora ya hablamos de la muerte física y el juicio de Dios con el tema de la muerte y pues obviamente muerte espiritual, no muerte física, muerte eterna, el juicio de Dios. Pero las lecciones vienen todas, es chévere que las lecciones vienen enlazadas, ¿no? Van conectándose la una con la otra y pues es una historia bonita y las personas por eso las personas van agarrándole como amor al tema de la cronología, ¿no? Y no se complique, no vaya más allá de los temas que están en la lección para que no se meta pues en problemas. Acuérdense que la meta en este proceso de enseñanza cronológica es la salvación de la persona. Todavía no es la santificación, ¿no? Solo que colocamos los principios básicos para la santificación, pero todavía no podemos hablar de santificación todavía, porque la persona lo que necesita es la salvación, ¿no? Necesita tener el Espíritu Santo en su vida, necesita entender la obra de Cristo, necesita que se le arme realmente la fe en su mente. ¿Preguntas, inquietudes? Ok. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de la lección número 11 y la lección número 12. Vamos a hablar de Abraham y la justificación, vamos a hablar del creer. Es muy importante, entonces por favor, léanlo, traigan sus inquietudes. Vamos a hablar de la sustitución y de la justificación, de la justificación y de la sustitución. Entonces, por favor, vengan preparados, estudien, lean, para que pues podamos enriquecer toda la charla, ¿no? Si no tienen preguntas, si no tienen inquietudes, Dios me los bendiga y nos vemos de hoy a noche. Gracias, Jorgito. Muchas bendiciones para todos. Muchas Gracias, gracias, pastor. pastor. Buena noche para todos. Dios los bendiga. ¿Ok? Bendiciones Amén. para todos. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Nos vemos, Pedro. Gracias a todos. Gracielita, Soraya, Amparito, Gabriel, Fernando, María del Pilar. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buena noche. Bendiciones. Igualmente, pastor. Buenas noches a todos. Ya después. Aquí está, gracias. ¿Ahí finalizas? Aquí no. ¿Estás seguro que desea tener la salud? No, cancelar ahí. No, cierra primero. No, papi. Cierra. ¿Puedo finalizar? Sí, finalizar, que el mismo grado.